Mi nombre, Michelle Matute González, abogada, cursante de la especialización Derecho Administrativo en la Corporación Universitaria Asturias. En esta oportunidad realizaremos un análisis con un enfoque jurídico constitucional de una situación real que evidencia en el marco constitucional una restricción de derechos fundamentales y cómo operan los mecanismos de protección constitucional para su efectiva garantía. Considero que una situación en Colombia que representa esta problemática se da cuando se limita el derecho a la protesta pacífica, ya sea como una medida restrictiva en todo un territorio o en el contexto de las manifestaciones públicas. Esta situación, desde un enfoque jurídico constitucional, implica analizar si las medidas o las restricciones impuestas son, primero, proporcionales, segundos, razonables y terceros, necesarios para proteger otros derechos o bienes jurídicos o por si el contrario constituye una vulneración ilegítima de la libertad de expresión y reunión. En primer lugar, debemos identificar los derechos fundamentales afectados, que serían la libertad de expresión y el derecho de reunión. Este derecho está consagrado en nuestra Constitución Política, puntualmente en el artículo 37, y en él se establece que en toda parte del pueblo las personas pueden reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, y que solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Este derecho fundamental implica la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución, la libertad de asociación y reunión dispuesta en el artículo 38 y el derecho a la participación, constituido en el artículo 40. Estos son derechos que son fundamentales para una democracia. Y es que considero que la protesta pacífica debemos verla como un mecanismo para la defensa de diversos derechos como los sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. En el bloque de constitucionalidad sobre este derecho tenemos que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, puntualmente los artículos 19 y 21, establece y reconoce la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica, los cuales son fundamentales para hablar del derecho a la protesta. Ahora, luego de esta contextualización, imaginemos un escenario donde la gobernación de la isla de San Andrés emite por medio de un decreto la prohibición de cualquier manifestación en el centro insular, argumentando que su medida fue necesaria por las razones de garantía de seguridad pública y orden pública. Ahora, esta medida no fue puesta en conocimiento a los líderes sociales o líderes de acción comunal previa a su expedición. Es decir, no fueron expuestos los argumentos o los motivos reales que llegaran a fundamentar que la medida que restringe un derecho fundamental era la necesaria puntualmente en el caso presentado. En este punto es donde es importante identificar si el acto administrativo restrictivo no establece claras los mecanismos para garantizar el derecho a la protesta. Ahora, aquí podríamos decir o considerar si la medida fue desproporcionada y arbitraria. Bueno, vamos a realizar un análisis de enfoque jurídico y tendremos que identificar o tener en cuenta 4 elementos a saber. El primero, si la medida fue legal. El segundo, si fue legítima. Y el tercero y cuarto, si fue desproporcionada y arbitraria. Cuando hablamos de legalidad, quiere decir de que si las restricciones establecían la ley. Cuando hablamos de legitimidad, es decir, esa medida o esa imposición tiene un fin constitucionalmente legítimo. Y cuando hablamos del análisis de proporcionalidad, debemos evaluar si la restricción es adecuada y no es excesiva para lograr el fin deseado. Y finalmente, cuando hablamos de la necesidad, es de que si lo impuesto fue indispensable o no existieron otras medidas menos restrictivas o radicales sobre el mismo objetivo. La Corte Constitucional, en la sentencia 223 de 2017, estableció que la principal condición de la limitación del derecho a la reunión, manifestación y protesta no puede llevar a una anulación de su ámbito irreductible de protección. La Corte ha sostenido que este derecho debe leerse a través del bloque de constitucionalidad y que cualquier reglamentación debe estar orientada a los límites intrínsecos del derecho, es decir, que sea pacífica y sin armas.
Puede decirse que el ámbito de protección de este derecho es la conglomeración de personas identificadas con fines comunes cuyo fin es manifestarse. Aquí hablamos de la libertad de expresión frente al funcionamiento del gobierno, lo que conocemos como el control político, una obligación que tenemos todos los ciudadanos para garantizar el efectivo funcionamiento del gobierno, a través ya sea de la presión en la calle y mediante un actuar pacífico y sin armas. Se reitera, pacífico y sin armas. En este caso, yo como ciudadana podría interponer una acción de tutela, ya que considero que mi derecho de libertad de expresión, de reunión y protesta pacífica ha sido vulnerado. Y puedo argumentar que no se han agotado otras medidas menos restrictivas para garantizar la seguridad, como podrían ser la designación de áreas específicas para las manifestaciones, guías de establecimientos de protocolos de seguridad y convivencia o diálogo y mediación, que es un aspecto relevante cuando hablamos de la protesta pacífica. En el contexto de la Constitución de 1991, los mecanismos de protección de derechos fundamentales están diseñados para garantizar el respeto y la tutela de los derechos inherentes a todas las personas, buscando siempre su efectividad. La acción de tutela es uno de los mecanismos más importantes de protección de dichos derechos fundamentales. Ella está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y es una herramienta que permite a cualquier persona defender sus derechos fundamentales cuando se consideren vulnerados o amenazados, sin importar el origen del acto que los haya vulnerado, ya sea por una autoridad pública o por un particular. En síntesis, el análisis de una situación que involucra restricciones a derechos fundamentales requiere de un escrutinio cuidadoso desde la perspectiva constitucional, para poder garantizar que las limitaciones impuestas o restricciones sean proporcionales y logren respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales protegidos en nuestro ordenamiento jurídico. El Estado tiene la obligación de respetar, facilitar y proteger el derecho a la protesta pacífica, y solo, como lo dijimos anteriormente, puede restringirlo en casos excepcionales y bajo condiciones específicas. Es importante que se erradique la estigmatización y la criminalización de la protesta, que es una problemática real en nuestro país, y deben ser combatidas a través de leyes y políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de este derecho.